Hola, este es el curso de Teoría Literaria de licenciatura. Yo opté por 5 mini seminarios seguidos para el grado de licenciado en literatura y lingüística hispánica, ¿no? Vale decir lo que contempla todo lo que es Iberoamérica y España, ¿no? Entonces, nosotros empezamos el curso con unas disquisiciones sobre lo que es la literatura o las ciencias que le han prestado servicio, como la antropología, la filosofía, la sociología. Y acá pues hay simple y llanamente una nueva pregunta por la realidad del lenguaje. En verdad, se tiene que partir de cómo se supera el estructuralismo porque ya no da más para cabidas de discursividad y se pone a la escuela de Praga y al estructuralismo ruso como referentes, ¿no? Empezando con Saussure, con Trubetskoy y bueno, todo lo que fue en lingüística para ver la materialidad de la palabra. Pero al no tener una materialidad del pensamiento, se tienen conjeturas. Y esas son las discusiones que abordan los teóricos que son estudiados en esta parte. Y bueno, pues ellos van a ir polemizando y nosotros en el curso no nos interesábamos tanto en sus debates, sino en qué aportes podían tomarse como unas premisas generales de estudio para poder avanzar este campo, que es el más árido, pero a fin de cuentas el que nos permite entender, escribir, decodificar cualquier construcción literaria, sea de ensayo, biografía, poesía, novela o cuento, ¿no? Entonces, se está buscando una realidad del lenguaje y ya no se puede usar el positivismo del siglo XIX, ¿no? Ya no está ahí, la mente no es visible, ¿no? Pero también el psicoanálisis entra. Entonces, lo que pasa es que la realidad ha dejado de ser la realidad y se ha convertido en un discurso, ¿no? La realidad vista, entendida como un discurso. Lo que el hombre dice es lo que es, ¿no? Por eso en las redes sociales también tanta discusión o tanta a veces contradicción entre unos y otros cuando se transparenta el ser humano, ¿no? Entonces eso también quiere ver la literatura, que el hombre pasa como ser una cebolla a dejar capas y hacerse más visible, cada vez expone más su núcleo. Y bueno, tiene que haber una mediación del lenguaje, pero la filosofía está ahí preguntando qué es este discurso, ¿no? ¿Hasta cuándo va a valer? ¿Qué vigencia tiene? Ese es el martilleo de a veces el método socrático, ¿no? Entonces, Lacan crea su teoría literaria, para él lo simbólico es el lenguaje, ¿no? Y lo que no se puede simbolizar es lo real, como la divinidad, como los sueños más íntimos del hombre, los que ya tienen que ver con el pudor. Y seguimos viendo que el discurso se va a considerar un texto porque es recogido. Así sea una entrevista de un teórico literario, va a pasar a un formato de, por ejemplo, un clip de YouTube y va a tener que analizarse, va a tener comentarios y la cadena va a seguir. O si no tiene comentarios, se puede llevar a la clase, ¿no? Simplemente pensar qué dijo Zizek, qué dijo Chomsky, ¿no? Que están en duelo constantemente, ¿no? Y ver las pulsaciones de ello y cómo pulsan, cómo pulsean entre sí también, ¿no? Por tratar de imponer su criterio. Entonces, la pregunta por el discurso tiene que ser interdisciplinaria, porque entra todo, si no la literatura no tendría en la función referencial a la realidad, una realidad objetiva,
que está en el perímetro del narrador o del poeta, ¿no? Del universo que crea el autor, que se pone como una especie de centro. Pero él, según Barthes, no se disuelve, el lector le da sentido a su creación y vuelve a convertirse en un ser de actos performativos, porque él en verdad está dando la ficción, ¿no? La ficción. Se puede poner a sus allegados, pero está remodelando la realidad. La realidad, como ya vimos, que es la del sujeto cognoscente hacia el objeto conocido. Ahora se ve como que los significados ya no son fijos, sino varios de ellos coexisten a la vez, ¿no? De eso se trata en este curso de teoría literaria de licenciatura, ¿no? Y esta multiplicidad es lo que da riqueza, lo que ha visto que la literatura sea polisemántica y que, por ejemplo, un texto de eh, aproximadamente 2500 años antes de Cristo, como las epopeyas de Homero, la Ilíada y la Odisea, sigan teniendo lecturas y sigan siendo objeto de estudio, que se pueda seguir haciendo tesis de ellas en cursos sobre, por ejemplo, literatura griega, literatura universal, que puedan estar en monografías, que siempre haya un coloquio, ¿no? Es lo que queda, esa multiplicidad de significados, ¿no? Los significantes van a ser los mismos, van a evolucionar porque el lenguaje está vivo, pero los significados van a dar luz a otros de su especie conforme más discursos rocen o bordeen la obra de ficción. Lo que ya sabemos, novela, ensayo, epopeya, canción, todo eso, ¿no? La van bordeando, la van penetrando y van dando interpretaciones según cómo estos constructos de estudio, de interpretación, están siendo diseñados. Vale mucho también la intención que tengan en mente las personas que los programan. Ahora, una ruptura es de ya no ver una totalidad orgánica de la realidad, sino ver parcialidades, parcelas de ella, ¿no? Porque ya es partir de la teoría de los 60, Barthes, Derrida, todos ellos, ¿no? Y ver que ya no hay un único eje temporal, no hay un único referente objetivo, no hay una idea de autonomía porque no hay reglas fijas. En verdad, el arte tiene que ver con la libertad expresiva de su autor y eso pues hace que se pase a, a ver sus coordenadas de espacio y tiempo siempre, ¿no? Y que todo eso sea pues como una especie de fuerza que empuja a la literatura a verse, no con afán de disminuirla, ¿no? Pero también como objeto de consumo, que está siendo revisadas y son múltiples influencias, existen. Y el tener influencia por ejemplo, en una novela de 10 autores reconocibles, no quiere decir que se haya copiado el molde, sino